cómo el exceso de estímulos está saturando nuestra mente, la economía de la atención y por qué cada vez cuesta más escuchar tu propia mente. Hay una sensación que me cuesta mucho describir, pero que creo que tú también la conoces. No es cansancio exactamente, tampoco es tristeza, es algo más parecido a saturación, como si la mente estuviera siempre un poco llena, siempre procesando algo, siempre a punto de recibir lo siguiente, como una bandeja de entrada que nunca llega a cero, una sensación que el tiempo pasa muy rápido y parece cíclico. Yo la empecé a notar hace un tiempo. Terminaba el día con la extraña sensación de haber estado muy ocupado, sin haber hecho nada que realmente importara. Había consumido muchísimo, vídeos, noticias, conversaciones, notificaciones, pero me sentía vacío, no vacío de información, sino de mí. Como si hubiera pasado todo el día en casa de otra gente y llegara a la noche sin haber pisado la mía. Fue entonces cuando empecé a preguntarme qué estaba pasando, y lo que encontré me cambió bastante la forma de ver el día a día. 1. El ruido del mundo. Si uno se detiene a observar con calma la vida cotidiana de hoy, hay algo que resulta difícil de ignorar. Vivimos rodeados de estímulos, el teléfono vibra, una notificación aparece, un vídeo lleva a otro, una noticia empuja a la siguiente. Sin darnos cuenta, la atención salta de un lugar a otro como una chispa inquieta. Apenas termina de posarse en algo cuando ya está siendo arrastrada hacia lo siguiente. Es como intentar leer un libro en medio de una fiesta donde todo el mundo te llama por tu nombre al mismo tiempo. No es necesariamente una decisión consciente, es simplemente el paisaje en el que vivimos. Miles de mensajes compiten al mismo tiempo por capturar unos segundos de nuestra mirada. Anuncios, titulares, redes sociales, mensajes de WhatsApp, recomendaciones automáticas que parecen saber siempre qué mostrar a continuación. Y lo más curioso es que no tienes que buscarlos, llegan solos, se meten solos, aparecen justo cuando ibas a cerrar la pantalla o justo dejas el móvil. Todo esto está diseñado para ser un poco más llamativo que lo anterior, un poco más rápido, un poco más intenso, un poco más difícil de ignorar. Y así, casi sin darnos cuenta, la mente pasa gran parte del día en movimiento constante, saltando, buscando, reaccionando, como si el silencio interior se hubiera vuelto un lugar cada vez más difícil de encontrar, como si quedarse quieto por dentro fuera algo que hay que aprender de nuevo. No hay tiempo para digerir todo el contenido que recibimos. Para mí, es la sensación de comerte las 12 uvas para final de año. Apenas has tenido tiempo de masticar y digerir que ya estás comiendo otra uva. 2. Cuando el problema deja de ser la escasez. Durante mucho tiempo, el problema de las personas fue la falta de cosas, faltaba información, faltaba entretenimiento, faltaban opciones. Había pocos canales de televisión. Hoy ocurre justo todo lo contrario. Hay tantas opciones disponibles que la mente rara vez llega a detenerse en una sola. Si queremos escuchar música, tenemos millones de canciones al alcance de un dedo. Si queremos ver una serie, hay cientos esperando. Si buscamos información, aparecen miles de resultados en segundos. En teoría, todo esto debería hacernos más libres, más ricos por dentro, más curiosos, más conectados, más sabios, pero algo falla en la ecuación. Porque tener acceso a todo no es lo mismo que habitar algo, y la diferencia entre las dos cosas es enorme. Cuando saltas de canción en canción antes de que ninguna termine, no estás escuchando música. Estás buscando algo sin saber muy bien qué. Cuando abres 3 artículos a la vez y no terminas ninguno, no estás aprendiendo. Estás rozando la superficie de todo sin aterrizar en nada. Es como comer de pie a bocados 10 platos distintos. Técnicamente has comido, pero no has saboreado nada. La profundidad requiere tiempo, requiere quedarse, requiere dejar que algo que te afecte de verdad antes de pasar a lo siguiente. Y eso, en el mundo en el que vivimos, se ha vuelto casi un acto de rebeldía. 3. La economía de la atención. Para entender por qué vivimos rodeados de tantos estímulos, conviene observar algo que muchas veces pasa desapercibido. Hoy, la atención se ha convertido en uno de los recursos más valiosos que existen. Durante mucho tiempo, las empresas competían principalmente por vender productos, un coche, un libro, un electrodoméstico. Pero en el mundo digital ha aparecido algo diferente. Ahora miles de plataformas, aplicaciones y medios compiten por algo mucho más simple y mucho más escaso, unos segundos de tu mirada. Tu atención vale dinero. Cuanto más tiempo la capturan, más ganan. Y para capturarla, cada estímulo tiene que ser un poco más intenso que el anterior. Imagina una ciudad donde cada tienda, cada escaparate, cada persona que pasa por la calle estuviera entrenada para llamar tu atención de la forma más efectiva posible, donde los colores fueran más brillantes, los sonidos más agudos, los movimientos más bruscos. Vivir ahí durante horas cada día acabaría agotando a cualquiera. Eso es exactamente lo que ocurre dentro de la pantalla, pero como no lo vemos físicamente, lo normalizamos.
Por eso, gran parte del mundo digital está diseñado para una cosa muy concreta, que no dejemos de mirar. El siguiente vídeo empieza antes que el anterior haya terminado. El contenido se desliza hacia abajo sin fin. Las notificaciones aparecen en el momento justo para volver a traer la mirada. Nada de esto es necesariamente malintencionado. Simplemente responde a una lógica muy clara. Una economía donde todos compiten por captar atención, cada estímulo intenta ser un poco más llamativo que el anterior, un poco más rápido, un poco más emocional, un poco más difícil de ignorar. Y cuando miles de estímulos funcionan así al mismo tiempo, el resultado es el entorno en el que vivimos hoy, un flujo constante que rara vez se detiene. 4. Cuando todo se convierte en algo que vender. En un entorno donde la intención tiene tanto valor, algo más empieza a transformarse lentamente. Cada vez más cosas comienzan a presentarse como productos, no solo objetos, también ideas, emociones, identidades, incluso los valores. Si observas con atención muchos mensajes que circulan hoy por Internet, verás que una gran parte están construidos con la misma lógica que un anuncio. No importa tanto si algo es completamente cierto, matizado o complejo. Lo importante es que sea impactante, que se comparta, que provoque reacción. Porque en un entorno saturado de estímulos, los mensajes más moderados o reflexivos suelen quedar enterrados. Lo que sobrevive no es lo más verdadero, es lo más llamativo. La indignación viaja más rápido que el matiz, el miedo engancha antes que la calma, la certeza vende mejor que la duda honesta. Y así, el lenguaje del marketing ha terminado infiltrándose en muchos rincones de la conversación pública. Ideas profundas se reducen a frases rápidas, debates complejos se convierten en titulares, experiencias humanas se empaquetan como contenido para ser consumido y olvidado en 30 segundos. Las explicaciones más profundas tienen que durar lo que dura un vídeo en las redes sociales. Y esto tampoco es así, pues cuando yo miro estadísticas de mis vídeos, más de la mitad de personas no aguantan más de 3 segundos mirando un vídeo, que para mi entender es muy corto. El mundo se llena de voces que cada vez hablan más alto, y el espacio para la pausa, la reflexión, para el pensamiento que necesita tiempo, se vuelve más escaso. Nadie lo ha decidido así exactamente, ha ocurrido poco a poco, como el agua que sube sin que nadie haya abierto el grifo del todo, y parece que todos lo hemos aceptado así, como una realidad inamovible. 5. El precio mental del exceso de estímulos. Vivir rodeados de estímulos constantes tiene un efecto que a veces cuesta describir con palabras. Muchas personas sienten hoy una forma extraña de cansancio. No es exactamente físico y tampoco siempre es emocional, es más bien una fatiga mental, como si la mente estuviera procesando demasiadas cosas al mismo tiempo. Como un ordenador con 50 pestañas abiertas que empieza a ir lento sin que sepas muy bien cuál está consumiendo los recursos. A lo largo del día recibimos decenas, a veces cientos de pequeños impactos, mensajes, vídeos, titulares, opiniones, recomendaciones que aparecen sin haberlas pedido. Cada uno exige un pequeño gesto de atención, unos segundos para mirar, un instante para decidir si seguimos o pasamos a otra cosa. Por separado parecen insignificantes, pero cuando se acumulan durante horas, la mente termina moviéndose en un estado de actividad casi constante. Y en ese movimiento continuo ocurre algo curioso. Cada vez cuesta más sostener la atención en una sola cosa durante mucho tiempo. Leer un texto largo, escuchar una conversación con calma, simplemente sentarse unos minutos sin hacer nada. Hay personas que llevan meses, a veces años, con una incomodidad de fondo que no saben ponerle nombre, una especie de vacío que intentan llenar con más contenido, más planes, más estímulos, y cuanto más llenan, más vacíos se sienten. No porque estén rotas, sino porque nunca se dan espacio para escucharse. El ruido externo se convierte en una forma perfecta de no tener que encontrarse con el ruido interno, y así, sin quererlo, uno acaba huyendo de sí mismo a través de la pantalla o a través de unos auriculares. La mente aprende de aquello que practica, y si pasas gran parte del día saltando de un lugar a otro, acaban acostumbrándose a ese ritmo. Lo que antes era distracción se convierte en el modo por defecto. 6. Recuperar espacios de silencio. Frente a este ruido constante, muchas personas empiezan a sentir una intuición sencilla, que necesitamos recuperar algunos espacios de silencio. No un silencio absoluto ni una retirada del mundo moderno, algo mucho más simple. Momentos donde la atención deje de saltar constantemente de un estímulo a otro. Momentos donde puedas por fin escucharte. Porque el silencio no es ausencia, es donde ocurre lo importante. El pensamiento creativo, la intuición, las ideas que aparecen de la nada mientras caminas o te duchas, todo eso nace en los espacios vacíos. En los momentos donde la mente no está procesando input externo y puede trabajar con lo que ya tiene dentro.
Cuando llenamos cada segundo de estímulos, esos espacios desaparecen y con ellos una parte de nuestra capacidad para pensar con claridad y sentir con profundidad. Cuando yo empecé a notar ese cansancio, lo primero que hice fue reducir algunas fuentes de ruido, menos scroll, menos vídeos cortos, menos saltar de una cosa a otra. Al principio la mente protesta, busca el teléfono por inercia, pide un estímulo nuevo cada vez que aparece un segundo de vacío. Es casi gracioso observarlo, como ver a alguien que no sabe estar en una habitación tranquila sin encender algo. Pero poco a poco ocurre algo interesante. Las cosas vuelven a tener textura, una conversación se siente más entera, una canción dura lo que tiene que durar. Y fue en esa época cuando Reiki entró en mi vida de otra manera, no como técnica, como práctica de parada. Hay algo en ese espacio, cuerpo quieto, mente sin tarea, energía moviéndose a su propio ritmo, que hace lo que ninguna app puede hacer, te devuelve a ti mismo. No te dice qué pensar ni qué sentir, simplemente crea las condiciones para que lo que ya sabes dentro pueda por fin salir a la superficie. He visto personas entrar en una sesión con la cabeza llena de ruido y salir con una claridad que llevaban semanas sin sentir. No porque haya pasado algo extraordinario, sino porque por primera vez en mucho tiempo su sistema nervioso ha tenido permiso para soltar. Si sientes que también necesitas este tipo de pausa, las sesiones individuales de Reiki están pensadas exactamente para eso, no para añadir otra cosa a tu lista, sino para quitarte peso. 7. Volver a elegir dónde ponemos la atención. Quizá el verdadero problema no sea la tecnología, ni siquiera el hecho que existen tantas cosas compitiendo por nuestra atención. El problema aparece cuando dejamos de elegir, cuando el flujo de estímulos decide por nosotros dónde mirar, qué escuchar, qué pensar o qué sentir durante el día. En ese momento, la atención deja de ser algo consciente y se convierte en algo que simplemente reacciona, como una veleta que gira hacia donde sopla el viento sin preguntarse a dónde quiere ir. Pero la atención es algo más que eso, es una forma de energía, y como toda energía va a algún sitio. La pregunta es si ese sitio lo eliges tú o lo elige otro por ti. Aquello a lo que prestamos atención termina creciendo dentro de nosotros, las ideas que escuchamos, las emociones que repetimos, las imágenes que vemos una y otra vez, todo eso va moldeando poco a poco nuestra forma de percibir el mundo. Si durante años riegas el miedo y la urgencia, eso crece. Si empiezas a regar la calma, la curiosidad, lo que de verdad te importa, eso también crece, no como magia, sino como consecuencia natural de donde tu energía ha ido. Por eso, en un entorno donde miles de estímulos compiten constantemente por capturarla, aprender a dirigir nuestra atención vuelve a convertirse en algo importante, no como una obligación, sino como una forma sencilla de recuperar espacio interior. A veces, con gestos muy pequeños, leer unas páginas sin mirar el teléfono, escuchar música sin hacer otra cosa al mismo tiempo, caminar unos minutos sin auriculares, sin podcast, sin nada, sentarse un momento y no hacer absolutamente nada, solo estar. Pequeños momentos donde la mente deja de saltar de un lugar a otro y vuelve a posarse, como un pájaro que por fin encuentra una rama donde quedarse. No para escapar del mundo moderno, sino para evitarlo con un poco más de claridad. Porque en una época donde todo compite por nuestra atención, elegir conscientemente dónde ponerla puede ser una de las formas más simples de libertad. Para terminar, si este texto ha resonado contigo, me alegra. Significa que ya sabes que en algún lugar dentro de ti algo necesita cambiar. Y si sientes que llevas tiempo necesitando un espacio de calma sin saber muy bien cómo encontrarlo, puedo acompañarte de dos formas. Sesiones individuales de Reiki, un espacio para soltar lo que llevas cargando sin saber muy bien cómo. Sin agenda, sin pantallas, sin prisa, solo tú, tu energía y el silencio que necesitas. Cursos de Reiki, para aprender a crear tú mismo ese silencio interior, con herramientas que puedes usar en tu día a día, no solo en el cojín de meditación, porque la calma no debería ser algo que buscas fuera, debería ser algo que aprendes a generar tú. No son soluciones mágicas, son espacios reales donde la mente puede, por un momento, dejar de correr. Y si quieres profundizar un poco más en los temas que hemos tratado, al final del artículo te dejo algunos libros muy interesantes. Gracias por estar aquí, por dedicar tu tiempo y tu atención a elevar tu frecuencia. Si este episodio ha resonado en ti, suscríbete a Frecuencia de Luz para que cada nueva entrega llegue hasta ti y compártelo con quienes creas que estén listos para despertar. Juntos somos más luz.